Baltasar Brum fue uno de los presidentes más jóvenes de la República Oriental del Uruguay. Asumió la presidencia con 35 años, luego de una fulgurante carrera política en la que había sido ministro de Instrucción Pública, del Interior, Relaciones Exteriores, antes de ocupar la presidencia del Uruguay. Su gestión como ministro y como presidente fue prolífica, pero en la historia será recordado sobre todo por su oposición al golpe de Estado de 1933 de Gabriel Terra, que expresó quitándose la vida ante la llegada de la policía a su casa. Como esta entrega a los ideales y a la democracia no es común, pienso que vale la pena dedicarle algunos recuerdos en este video. Baltasar Brum había nacido el 18 de junio de 1883 cerca de las orillas del arroyo Catalancito, a unos 24 kilómetros de la ciudad de Artigas, en una casa sencilla de campaña con paredes de ladrillos asentados con barro, techo de tejas y piso de tierra. Su padre fue José de Brum, oriundo del mismo paraje, y su madre, Aristela Rodríguez, conocida como Mamá Tela. Se contaba que su abuelo paterno, Baltasar de Brum da Silveira, había participado en las guerras de Río Grande do Sul a mediados del siglo XIX. También existe una tradición que cuenta que el apellido Brum podría derivarse del cacique Brown, jefe charrúa que en tiempos anteriores había adoptado el nombre del almirante Brown. La hija del cacique, de nombre Manuela, había emigrado a Brasil durante los episodios de persecución a los charrúas de la década de 1820 y 1830. De acuerdo a esta tradición, Baltasar de Brum podría ser hijo de Manuela y nieto del cacique. De esa forma, Baltasar Brum, el expresidente uruguayo, habría sido tataranieto del cacique Brown. Debe recordarse que en el sistema genealógico brasilero se utilizaba primero el apellido de la madre. Como un detalle no menor que llama la atención, es que una de las decisiones que tomó Baltasar Brum en 1930 como presidente de las celebraciones del centenario uruguayo fue la de erigir un monumento a los charrúas en el Prado de Montevideo. Y que cuando presidente fue también Brum que inauguró la estatua de José Artigas en la Plaza Independencia. Se interesó en la política y luego de varios años de militar en el Partido Colorado de José Valle y Ordóñez y ocupar varios cargos de ministro, fue elegido para la presidencia de la Nación, la que ejerció desde 1918 a 1922. El 31 de marzo de 1933, 11 años después de que Brum dejara la presidencia, el presidente Gabriel Terra disolvió el Parlamento, dio un golpe de Estado y ordenó el arresto de los opositores al golpe, en particular de Baltasar Brum, que en ese entonces era uno de los principales líderes del vallismo. Recordemos que José Valle Ordóñez había fallecido el 20 de octubre de 1929, o sea, 3 años y medio antes. Brum esperó armado en su residencia de la calle Río Branco a quienes venían a detenerlo.
Estaba acompañado de un grupo de seguidores que procuraban convencerlo de no resistir inútilmente. Frente a la insistencia de sus amigos, exclamó: esta dictadura fascista que hoy se alza durará 20 años. Con mi muerte quizás logre reducirla a 5. Los familiares trataron de disuadirlo, sugiriendo asilarse en alguna embajada. Baltasar Brum respondió: yo no soy Irigoyen. En referencia al presidente argentino, que cuando se produjo el golpe de Estado de José Félix Uriburu en 1929, fue detenido y terminó sus días excluido de la vida política. Cuando se acercaron los agentes a su casa, Brum avanzó unos pasos hacia la calle y se desenrajó un balazo, muriendo casi instantáneamente. La premonición de Brum resultó verdadera. La dictadura de Gabriel Terra duró exactamente 5 años, tal como lo había previsto Baltasar Brum. Queremos además recordar su oposición principista al duelo como forma de resolver diferencias políticas, que lo llevó a enfrentarse a duelo en 1924 con el ministro de Guerra del presidente Serrato, el coronel Riveros, y en el momento del disparo apuntó hacia el suelo. Como homenaje a su trayectoria y al gesto heroico con el que terminó su vida, el Parlamento uruguayo decidió denominar al pueblo de Isla Cabellos, en el departamento de Artigas, con su nombre que todavía conserva: el pueblo Baltasar Brum, ahora convertido en municipio. Junto con Brum recordamos a una mujer lideresa uruguaya, nacida precisamente en Isla Cabellos, de origen afromestizo, que marcó historia en el vallismo y en el feminismo uruguayo, que fue Alba Roballo, política y senadora vanguardista, con extraordinario apoyo popular, sobre todo en los sectores afro-uruguayos. Alba Roballo llegó a ser presidenta del Consejo Departamental de Montevideo, en tiempos que no había intendente, era el máximo cargo que se podía obtener. Fue senadora en varios periodos y en la última etapa de su vida fue fundadora del Frente Amplio. Que sirva este video como homenaje a estas dos personalidades políticas trascendentes que merecen ser recordadas como ejemplos de entrega para las nuevas generaciones.